Miami, marzo de 2024. Una mujer de 71 años, con el rostro surcado por el tiempo pero con la mirada encendida por el fuego de la verdad, se sienta frente a una cámara. Su voz tiembla, pero no por la edad. Tiembla por lo que está a punto de decir. Soy la hija del hombre que Fidel Castro llamó traidor, pero la verdadera traición fue la suya. Por décadas, su familia fue silenciada, humillada, enterrada por la historia oficial. Pero hoy María Elena Matos está lista para romper el pacto de silencio que mantuvo intacta la imagen del héroe revolucionario. Y lo que va a revelar te dejará sin aliento. ¿Estás listo para conocer la traición más impactante de la Revolución cubana? Quédate hasta el final, porque lo que María Elena está por mostrar podría reescribir la historia. Nacida el 26 de noviembre de 1952 en Manzanillo, Cuba, María Elena Matos creció en el corazón de la revolución, pero también en el epicentro de una tragedia política. Su padre, Hubert Matos, no era un militar ambicioso, era un maestro rural. Creía en la educación, en la democracia, en la libertad. Fue ese sueño el que lo llevó a unirse al movimiento 26 de julio junto a Fidel Castro, en la lucha por derribar la dictadura de Batista. Pero lo que comenzó como una cruzada por la justicia se convirtió en una pesadilla. Desde las montañas de la Sierra Maestra, Hubert Matos ganó respeto como comandante y como hombre íntegro. Enseñaba a leer a los campesinos antes de darles armas, construía escuelas antes que trincheras, y eso, según su hija, fue su condena. Fidel no podía controlar a alguien tan recto como mi padre, afirma María Elena. Lo admiraba, pero también lo temía. La traición planeada. A medida que la revolución se acercaba al poder, Hubert Matos comenzó a advertir un cambio peligroso: la infiltración comunista. En septiembre de 1958 le escribió una carta a Fidel advirtiendo: «Estamos cambiando una dictadura de derecha por una de izquierda». Fidel prometió democracia, pero en secreto ya había decidido eliminar a quien se interpusiera en su nuevo orden. El 1 de enero de 1959, tras la huida de Batista, la revolución triunfa. Fidel sube al poder. Hubert es nombrado comandante militar de Camagüey. Pero lejos de ser un premio, era una trampa. Le dieron una provincia difícil, lo llenaron de asesores comunistas y cada una de sus decisiones era monitoreada por agentes infiltrados. En julio de 1959, Hubert expresó en una reunión su preocupación por el rumbo comunista del gobierno. Sabía que era peligroso, pero el silencio era peor. Al volver a casa le dijo a su esposa: «Creo que acabo de firmar mi sentencia de muerte política». Tenía razón. El engaño final y la prisión. En octubre de 1959, Hubert Matos renuncia. Su carta fue clara. No podía ser cómplice de una revolución traicionada. 2 días después, Fidel ordena su detención. El juicio fue un teatro cruel. María Elena, apenas una niña, estuvo allí. Mi madre pensó que verme allí ablandaría corazones. Fidel lo usó para mostrar su grandeza al salvarme del mal ejemplo de mi padre. Fue monstruoso. La sentencia fue brutal: 20 años de prisión. Pero lo que no se dijo fue que Fidel quería fusilarlo. Solo la presión internacional lo impidió. El infierno invisible. Durante 2 décadas, Hubert Matos fue sometido a tortura blanca, aislamiento, vigilancia constante, privación. María Elena creció en un mundo de puertas cerradas, visitas controladas y mentiras televisadas. Fidel se presentaba en mi casa con cámaras, regalos. Todo era teatro, todo era manipular la narrativa. Pero cuando Hubert fue liberado en 1979 y se exilió en 1981, María Elena empezó su verdadera revolución, la de la memoria. Legado y verdad hoy. María Elena lidera el archivo de la memoria cubana democrática. Ha recopilado cartas, documentos, confesiones de antiguos oficiales. Reveló una lista negra con nombres de comandantes que iban a ser eliminados por no alinearse con el comunismo. Su misión: mostrar que Fidel no destruyó enemigos, destruyó aliados que no podía controlar.
Cuando Hubert murió en 2014, María Elena colocó un cartel en su tumba. No fuiste el traidor, fuiste el valiente. Y hoy se despide con una frase que debería hacernos reflexionar. Mi padre no fue perfecto, pero fue íntegro, y eso, en tiempos de miedo, es un acto revolucionario. El hallazgo fue en 1984, una caja metálica escondida en un viejo escritorio que llegó a manos de María Elena desde La Habana. Dentro, decenas de cartas cifradas, transcripciones de reuniones, fotos tachadas y una lista. Una lista mecanografiada, sin firma, sin fecha visible, pero con nombres que hoy están borrados de la historia oficial. Lo primero que sentí fue frío. Estaba mi padre, pero también otros comandantes que yo conocía solo por sus historias de valentía. Ninguno había muerto en combate. Todos habían sido borrados. La lista tenía 12 nombres. Pedro Luis Díaz Lanz, Humberto Sorí Marín, Raúl Chivás, Manuel Artime, Aldo Vera, Serafín, Tony Barona, Frankie Fernández, José Miró Cardona, Justo Carrillo, Eloy Gutiérrez Menoyo, Uber Matos y un último nombre tachado a mano. Ese último nombre era ilegible, pero me obsesioné. Meses después descubrí que era un periodista, cuenta María Elena, un periodista cubano que entrevistó a mi padre en 1958. Murió misteriosamente en 1961. Después de ese hallazgo, María Elena dedicó los siguientes 15 años a recopilar evidencias. Visitó archivos clandestinos en Miami, bibliotecas en Madrid y hasta exespías en Ciudad de México. Encontró cartas que nunca llegaron a destino, grabaciones escondidas en casetes rotulados como música infantil y testimonios que habían sido sellados por miedo. Lo más duro fue convencer a los sobrevivientes. Tenían terror. Pensaban que el brazo del castrismo seguía largo, incluso fuera de Cuba. Y a veces tenían razón. En 1999, María Elena recibió su primera amenaza directa. Una carta sin remitente, con una sola frase: «Calla, o te harás famosa por razones equivocadas». En 2001, su carro fue saboteado. Y en 2005, um hacker destruyó el disco duro onde estavam centenas de documentos digitalizados. Pero ela não parou. Cada vez que tentavam me silenciar, eu criava uma nova página. Era como jogar xadrez com um fantasma. Eles se escondiam, eu me expunha. Mas sempre fui movida por uma convicção. Não há verdade mais poderosa que a que foi enterrada com medo. Hoje, o Arquivo de la Memória Cubana Democrática é um dos maiores bancos de dados sobre a dissidência revolucionária. Com mais de 300 documentos, 700 entrevistas e um acervo audiovisual que inclui declarações de filhos de vítimas, ex-agentes e cartas nunca antes reveladas. Em 2012, a Universidade de Georgetown la invitou a dar uma charla titulada Verdad y Resistencia, la memoria como acto de justicia. Fue un antes y un después. María Elena pasó de ser una figura de nicho en el exilio cubano a convertirse en una voz respetada en los espacios académicos internacionales. Harvard, la Sorbona, la Universidad Nacional de Colombia, todas la invitaron. Pero también llegaron los intentos de censura. En 2015, su charla en la Universidad de Buenos Aires fue cancelada por razones de seguridad diplomática. En 2017, un documental basado en su archivo fue vetado en un festival europeo. Y en 2019, su cuenta fue suspensa por difusión de material político sensible. La censura moderna no es tan distinta a la de los años 60, solo que ahora se disfraza de moderación digital. Dice en una entrevista: a pesar de todo, su mensaje está llegando más lejos. Jóvenes cubanos, hijos de exiliados, historiadores alternativos y hasta documentalistas independientes se acercan a su archivo con hambre de verdad. En 2020, ela lançou um curso online gratuito, Como Investigar la História Oculta. O curso viralizou. Milhares de jovens se inscreveram, muitos deles desde a própria Cuba, usando VPNs e acessos clandestinos. Al principio yo solo quería limpiar el nombre de mi padre. Hoy quiero que cada joven cubano pueda escribir su propia versión de la historia, sin miedo.
En cada charla, cada entrevista, cada aula, repite la misma idea. No hay revolución más poderosa que la que ocurre cuando te das cuenta que te han mentido toda la vida. Miami, marzo de 2024. Una mujer de 71 años, con el rostro surcado por el tiempo, pero con la mirada encendida por el fuego de la verdad, se sienta frente a una cámara. Su voz tiembla, pero no por la edad. Tiembla por lo que está a punto de decir. Soy la hija del hombre que Fidel Castro llamó traidor, pero la verdadera traición fue la suya. Por décadas, su familia fue silenciada, humillada, enterrada por la historia oficial. Pero hoy, María Elena Matos está lista para romper el pacto de silencio que mantuvo intacta la imagen del héroe revolucionario. Y lo que va a revelar te dejará sin aliento. ¿Estás listo para conocer la traición más impactante de la Revolución cubana? Quédate hasta el final, porque lo que María Elena está por mostrar podría reescribir la historia. Hoy, con 71 años, María Elena sigue escribiendo. No memorias, sino advertencias. Cada vez que un joven me escribe desde Cuba, siento que mi padre sigue vivo, que su integridad germinó en otra alma. Su casa en Miami parece una biblioteca viviente, estanterías repletas de carpetas con nombres prohibidos, una mesa de trabajo con cartas a medio traducir, una pared llena de retratos de disidentes, y en el centro, una foto de su padre con una frase manuscrita. La traición no es denunciar la mentira, es quedarse callado sabiendo la verdad. La historia de María Elena Matos no es solo la de una hija que quiso limpiar el nombre de su padre, es la historia de una mujer que entendió que la memoria es un acto político, que recordar también es resistir. Y es la historia de una verdad que, por más que se haya querido enterrar, sigue brotando con fuerza. Si te impactó esta historia, imagina lo que viene en el próximo documental. El testimonio de un ex guardaespaldas de Fidel Castro que escapó a Venezuela con documentos clasificados. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu comentario con la palabra verdad si quieres que lo publiquemos primero. Porque mientras existan voces dispuestas a hablar, ni el silencio ni la censura podrán borrar la historia real.